No, de hecho, yo llego a saber no te necesitamos a ti, ¿no? Hoy es el hombre feliz, ¿no? Buenas noches y bienvenidos a esta tertulia de Televisión Española que es la suya. Están ustedes en su casa. Hoy vamos a hablar de algo muy escurridizo que quizá ha constituido la principal obsesión, la principal preocupación de los hombres de ahora y de los hombres de antes de ahora, de los hombres de aquí y de los hombres de fuera de aquí. Ya lo han visto ustedes probablemente en el rótulo. Vamos a hablar de la felicidad. Y casi habría que añadir una mueca sarcástica después de pronunciar esta palabra, porque no parece que estemos viviendo últimamente en un mundo feliz. Y también parece forzoso abrir este programa recurriendo a una historia que probablemente todo el mundo conoce, la historia de la camisa del hombre feliz. Pero como decía don Antonio Machado, bueno es recordar las viejas palabras que han de volver a sonar. Érase una vez un monarca persa que estaba sumido desde hacía mucho tiempo en la melancolía. Su brujo, su chamán, su curandero le dijo que si conseguía ponerse la camisa de un hombre feliz, se le iría la tristeza, se le iría la melancolía, y entonces el monarca envió mensajeros, expedicionarios a todos los lugares de la tierra en busca de este hombre feliz. Buscaron entre los poderosos, entre los artistas, entre los científicos, entre los sabios, y nadie era feliz por completo. Y cuando ya las personas que había enviado el monarca regresaban cabizbajos a palacio después de esta búsqueda infructuosa, cerca del palacio, en un campito, en una pequeña parcela de terreno, había un individuo cavando la tierra, dándole con la azada al barbecho y cantando a voz en grito. Los expedicionarios, los mensajeros, se asombraron de esto y le dijeron que por qué cantaba, y él contestó que porque era feliz. Entonces le dijeron, ¿tú eres siempre feliz? Y dijo, sí, yo soy siempre feliz. ¿Tú eres absolutamente feliz? Sí. Y entonces le explicaron el padecimiento del monarca y le pidieron la camisa para aliviar la melancolía del rey persa, y entonces este hombre les dijo que no tenía camisa. Yo creo que ya es hora de que presentemos a nuestros contertulios de hoy. Vamos a empezar por lo abstracto, es decir, por la filosofía, luego nos iremos a lo concreto, que es la psiquiatría, y nos iremos también a lugares o a personas todavía más concretas, a una persona aparentemente feliz y a una persona aparentemente infeliz. Aquí a mi izquierda está Fernando Savater. Yo creo que, como suele decirse, no necesita presentación. Es, por supuesto, filósofo, es escritor de novelas, escritor de ensayos, escritor también de obras de teatro, es uno de los más brillantes libelistas, en el mejor sentido de la palabra, de cuantos hoy escriben en España, y uno de sus libros se llama precisamente El contenido de la felicidad. Lo tenemos aquí. Fernando Savater, que es profesor de ética, catedrático de ética en la Universidad del País Vasco, acaba de publicar muy recientemente, porque El contenido de la felicidad es de hace aproximadamente 2 años y algunos meses, pero muy recientemente acaba de salir Ética como amor propio, que es un libro más denso, pero que también tiene que ver algo con el tema del que hoy nos vamos a ocupar. Fernando, hay, digamos, ya cierto pesimismo en el título, El contenido de la felicidad, porque el contenido no define al continente, el vino no define a la botella, el vino bueno puede estar dentro de una bota y el vino malo también, y el vino bueno puede estar dentro de una botella y el vino malo también. Al colocar este título a tu libro, El contenido de la felicidad, partías ya de la base de que definir la felicidad y alcanzar la felicidad es imposible, y lo más que podemos es aproximarnos a través de ese contenido, pero el continente no lo vamos a tener nunca. Bueno, en cierta medida, yo pienso, Nietzsche decía que las cosas que tienen historia no pueden ser definidas, ¿no? Hay que elegir entre la historia o la definición, y en buena medida la felicidad pues tiene efectivamente una historia, es decir, va cambiando de formas, de rostros, y sobre todo yo creo que cambia según la persona. No hay una felicidad prêt-à-porter. Yo creo que lo menos adecuado para alcanzar la felicidad es intentar imitar las felicidades que uno ha visto. La felicidad tiene que ser, digamos, de talla única, tiene que hacérsela uno a la medida, o tiene que uno mismo hacérsela a la medida. Por lo tanto, las definiciones siempre tienen que ser frustrantes. Nuestro segundo invitado de hoy está sentado a la izquierda de Fernando Savater y es el doctor José Manuel Rodríguez Delgado,
científico de fama universal, según reza la solapa de este libro, La felicidad, y vamos a creérnoslo, libro, por cierto, que ha conseguido en muy poco tiempo, porque acaba de aparecer, situarse, cosa sorprendente para un libro sobre este tema, en la lista de los 10 libros más vendidos. El profesor Rodríguez Delgado ha trabajado 22 años en la Universidad de Yale, ha sido catedrático de Fisiología y actualmente dirige el Centro de Estudios Neurobiológicos y es jefe de investigación de LBE Pharma en Madrid. Me gustaría, doctor Rodríguez Delgado, leer la dedicatoria de este libro, que dice así: al doctor don Rafael Rodríguez Amérigo, que además de ser mi padre, supo enseñarme algunos de los secretos que le permitieron gozar de una vida generosa y feliz. ¿Podrías decirnos, si no son secretos herméticos, alguno de estos secretos para que también nosotros alcanzáramos esa vida feliz? Una pregunta, descubrir los secretos así delante de todo el mundo, pero bueno, vamos a hacerlo. Una de las cosas que me enseñó mi padre era que yo no debía de ser manipulado, como en general somos casi todos, tampoco ser el manipulador. Y esto trae a la memoria uno de mis colaboradores en Yale, precisamente, se llamaba Robert McMahon. Este era el director del laboratorio de microelectrónica, nada menos que en el MIT. Y un día viene este hombre, me dice: hombre, doctor Delgado, yo quiero venir a trabajar con usted. ¿Cómo? Pero usted es un hombre muy importante, el MIT, el jefe del laboratorio de microelectrónica. Sí, sí, pero a mí me gustaría venir a trabajar con usted. Oh, yo encantado. Pero claro, yo no le puedo dar tanto dinero, el sueldo. No, yo quiero venir aquí. Oye, Bob, ¿y por qué quieres venir a trabajar conmigo? Es una cosa muy rara. Y entonces le dice: mira, te lo voy a decir de verdad. Laboratorio de microelectrónica. Yo he sido el responsable de las cabezas de los misiles que han estado bombardeando Vietnam durante mucho tiempo. Yo me siento responsable de la muerte de cientos de miles de personas. Esto me pesa enormemente. Yo sí no soy feliz. Yo quiero ahora dedicar el resto de mi vida a aplicar la microelectrónica a algo bonito, quizá lo que hacías en tu grupo, a darle un poco de felicidad a los monos, a los chimpancés y a los seres humanos. Fíjate qué bonito. Y el hombre cambió el rumbo de su vida. Así es que la enseñanza de mi padre es: no te dejes manipular, tampoco seas manipulador. El doctor Rodríguez Delgado se está convirtiendo, además de todo lo que ya hemos dicho, en un personaje literario. Aparece, como un personaje más en la novela La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe y también en la última novela de Larry Collins. Doctor, me gustaría saber si es cierto que cuando eras marino, concretamente eras médico en la Marina Mercante, conviviste en un camarote con un gorila. No, bueno, aquello era una época difícil en España, la ciencia no tenía dinero, y entonces, como yo era médico de la Marina Mercante, dije: bueno, pues ¿dónde están los monos? ¿En la Guinea Española? Pues me voy a la Guinea Española. De allí pues me vine, pues con ¿cuántos? 35 o 40 monos, con unos cuantos chimpancés, y es verdad, con un gorila. ¿Pero en el camarote el gorila? Bueno, y yo dije: bueno, ¿dónde meto yo al gorila? Era un gorila de 3 años, un gorila ya de buen tamaño, y dijo: bueno, pues lo meteré en mi camarote. De manera que conviví durante toda la travesía de vuelta, pues sí, con un gorila. Y el problema fue que después de convivir con un gorila tan echabas de menos. Un chaval de 3 años, pues ¿cómo iba yo a operarlo a este bicho? Claro. De manera que lo traje a Madrid, ¿y qué iba a hacer? Pues lo tuve que regalar al zoo, porque yo no podía considerar que aquel ser chimpancé, gorila, que era casi un ser humano, era casi como mi hermano, conviviendo en el camarote. Así es que, pues, no fue sujeto experimental, y entonces pues lo regalé al zoo, y lo iba a visitar de vez en cuando. Se ponía contentísimo. Oh, no me llamaba doctor Delgado, pero casi. Así que sí, es verdad. Nuestro tercer invitado pasamos de la filosofía a la fisiología y de la fisiología a la psiquiatría. Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría, autor de numerosos libros, estudios sobre el suicidio, psicopatología de la depresión, aspectos clínicos de la depresión, sexualidad y afectividad y, sobre todo, el laberinto de la afectividad y esta teoría de la felicidad, que va también por la 4ª edición. Uno de los 10 libros más vendidos, 4ª edición aquí,
cuarta edición aquí. Luego hablaremos de Fernando Tola, que también está vendiendo ejemplares por un tubo de cómo hacer absolutamente infeliz a un hombre. Agradecemos muy especialmente la presencia del doctor Rojas hoy aquí, porque hace muy pocos días tu hijo menor de 23 meses se cayó a una piscina, estuvo 6 minutos debajo del agua, lo salvó la cocinera, ha estado entre la vida y la muerte y parece ser que se ha recuperado y que tú verdaderamente hoy eres no ya un hombre feliz, sino un hombre radiante. Pues sí, la verdad es que estoy feliz porque hemos pasado unos días terribles, se cayó en la piscina de casa y bueno, pues ha estado más en el otro mundo que en este, y precisamente hoy pues mi mujer está feliz, está pletórica después de haber visto que se ha recuperado totalmente, incluso parece ser que no va a haber ningún tipo de secuela neurológica, o sea que he pasado por todos los estados de ánimo hasta aterrizar hoy en la felicidad. Suele decirse que casi todo el mundo es infeliz y me imagino que las personas que llegan a la clínica de un psiquiatra son especialmente infelices. ¿Aparece de vez en cuando una persona feliz en tu consulta? Bueno, yo creo que la felicidad es imposible, es un imposible necesario. La felicidad parece que no es de este mundo. Nos pasamos la vida hablando de la felicidad y el hombre de hoy es en general bastante desgraciado. Yo creo que la felicidad, y respondería un poco con esto al título de mi libro, la teoría de la felicidad que yo sugiero en mi texto es una ecuación que tiene dos vertientes fundamentales. Primero, la felicidad es ante todo un estado de ánimo, es un estado subjetivo, es decir, una exploración interior de cómo yo me encuentro, de contento y de satisfecho con mi vida, que tiene dos notas características para mí. Haberse encontrado a sí mismo, es decir, tener una personalidad hecha, compacta, sólida, en primer lugar, y en segundo lugar, tener un proyecto de vida. Y este proyecto de vida es la vida como anticipación, la vida como programa, y que tiene tres notas, como digo, esenciales, que son el amor, el trabajo y la cultura. Por lo tanto, de la teoría mía se desprende una tetralogía, la personalidad que se ha encontrado a sí misma, el amor, la vida profesional, nos pasamos la vida trabajando, y como contexto final, como perímetro que envuelve todo, la cultura. Bueno, de todo esto vamos a seguir hablando, pero antes vamos a presentar a nuestros dos últimos contertulios, que tienen una característica especial. Quería yo buscar una persona feliz y una persona infeliz para que acudieran aquí para rendir testimonio, el uno de su infelicidad y el otro, en esta ocasión la otra, de su felicidad. Como mujer feliz, inmediatamente se me vino a la cabeza, la llamé por teléfono y aceptó, y aquí está Loles León. Loles León, la reina del cabaret, lanzada recientemente casi a la fama universal, o sin casi, por haber intervenido en la película de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Loles, tú me has dicho en infinidad de ocasiones, nos conocemos desde hace muchos años, que has sido siempre feliz. No solo eres feliz ahora, bueno, ante todo hay que aclarar, por cierto, que Loles León no ha venido así porque estemos en carnaval, no ha venido de mascarita. Loles León es una mujer tan feliz que incluso se ha hecho una especie de lifting, o creo que se llama liposucción, hace poco, y además no tiene ningún reparo en confesarlo, pero lo que te sucede en el ojo no tiene nada que ver con la liposucción. No, porque es que primero me operé del ojo, lo que me tenía que operar era del ojo, que tenía una malformación de nacimiento, y entonces, como el doctor Montoya, maravilloso, también hacía operaciones de plástica y de estética, de paso le dije que me quitara los pellejillos que tenía yo y la vida así independiente que he llevado, y de felicidad, porque la felicidad, aparte, cuando gozas así en plan tope, también te causa alguna que otra arruga. Y entonces, pues ya lo sabes, cuando lo que hablábamos antes de cuarto, quinto, esquiamiento y todas esas cosas, pues te chafan. Si tienes un hombre como el Tola, que está macizo y está el hombre muy bien, pues imagínate unos cuantos arremangones y arrechuchones con él. Cuidado, entonces, que Tola te hace absolutamente infeliz. Tola, no, eso es un cuento que se ha inventado el Tola. Eso es mentira, para que lo quieran. Loles, yo estaba empezando a decir que tú no eres feliz únicamente ahora, cuando has triunfado, por así decir. Sí. Incluso cuando eras pequeñita y trabajabas en la churrería que tenía tu familia en Barcelona, ya entonces eras inmensamente feliz. Pues sí, era feliz, estaba entre los churros y las patatas, y yo lo que pasa que era feliz porque soñaba que alguna vez pues llegaría. Yo quería ser artista porque siempre estaba cantando y bailando, y siempre he sido una soñadora, pero con una felicidad inmensa, porque la tenía dentro de mí, y yo pues parecía que la metía dentro de la papelina de los churros y se la daba a las señoras y me decían, estaba todo el día colgada, me decían, nena, no me pongas azúcar que soy diabética, pero yo le había puesto 3 o 4 cucharadas, y entonces claro, en el peso yo les daba más peso, 3 o 4 churros de más, y mi padre, que no regales tantos churros, que no tengo que regalar, pero yo me sentía como Ginger Rogers, bailando por el Paseo Nacional y regalando los churros a través de la gasa, y toda feliz siempre, pero porque presentía que llegaría el día de no sé,
de poder subirme a un escenario y de gozar y de tener un gran amor y de ser una mujer plena y una mujer llena. Y claro, lo que pasa es que hay muchas cosas en la vida, que la felicidad para mí es comparable un poco a pelar una cebolla. Antes de comértela lloras mucho. Bueno, en cualquier caso llegó ese día. Sí. Y ahí tenemos a nuestro testigo de la infelicidad, Fernando Tola, colega de tantas cosas y colega también en televisión, o sea que no vamos a presentarlo precisamente aquí, todo el mundo lo conoce. Hemos hablado ya de ese libro que ha publicado hace un par de meses, Cómo hacer absolutamente infeliz a un hombre. Fernando, tú parece como si identificaras la infelicidad, no sé si sociológicamente, pero sí al menos en lo que se refiere a tu persona, con la vida de la pareja, ya sea conyugal, ya sea extraconyugal. ¿Es realmente, en tu opinión, el drama, la crisis, la tragedia, la gravedad de lo que está sucediendo entre los hombres y las mujeres que viven juntos en estos momentos en el mundo, una de las principales causas de la infelicidad de nuestra época? Hombre, es una causa principalísima porque la vida amorosa me parece sustancial en un individuo, vamos a decir, sano, así entre comillas. Pero hay muchas más causas. Yo creo que la historia de la humanidad es una manifestación de hostilidad frente a eso que llaman la felicidad y que yo por otra parte no sé muy bien qué es, por no decir que no sé qué es. Es decir, que cuando hablamos de infelicidad y cuando me atribuyes el papel de hombre infeliz, que tú has acepto aceptado, gustoso, porque sí, claro, ¿no? Pero muy gustoso, porque yo conozco momentos de placer, los he vivido, ¿no? Y conozco momentos muy dichosos, pero también sé que es la desgracia y también sé que es la exaltación del sufrimiento como mérito, como gran virtud, y sé también del empeño que me ha rodeado desde niño a valorar todas aquellas cosas que para mí significan sufrimiento y a denigrar o degradar todas aquellas cosas que para mí significan placer. Esta al menos es mi experiencia. Y luego cuando en mi escasísima cultura y en mi exigua biblioteca he hecho mano de las cosas, me doy cuenta de que se valora sobre todo, por ejemplo, el trabajo, en ningún caso como elemento enriquecedor de la vida espiritual, sino como elemento de producción, como generador de riqueza, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, el ocio, el placer, tienen muy mala prensa. En autores a veces nada sospechoso, es decir, que te puedes encontrar, por ejemplo, este tipo de moralina en gentes que yo he reverenciado desde niño, desde Shakespeare hasta, es decir, desde los griegos para hoy casi todos los autores se han imbuido de una extraña moral que carga contra lo que da placer. El doctor Rodríguez Delgado, por lo que yo he leído en su libro, hace unas distinciones, me parece que bastante claras entre lo que podría ser el placer, la felicidad y otras cosas, el gozo, el gusto, etc. Bueno, ya Platón y Aristóteles distinguían entre el placer y la felicidad. En fin, Sí, yo creo que la pero primera pregunta, al y ya final os yo dejo creo la tertulia. que vivimos en un mundo, y aquí se habla varias veces de que el mundo actual, pero yo creo que siempre, es decir, que quizá los griegos vivieron de otra manera, pero a partir de ahí, por lo que yo sé, el mundo se hostila al amor, el mundo se hostila a la felicidad, el mundo, sobre todo, exalta unos valores que implican sufrimiento y desde niños nos acostumbra a ser héroes en el peor sentido de la palabra, es decir, aceptar el sufrimiento, y todas las religiones, y sospechoso, nos prometen la felicidad para lo desconocido, para luego. Todo eso probablemente es cierto, pero la pregunta ¿es esto aceptable o rechazable? Yo creo que es rechazable porque, mira, hay una cosa, respondiendo a la pregunta, usted habla de los paraísos artificiales y todo el mundo habla de los paraísos artificiales. Y yo soy una persona que no voy a defender nunca la droga ni ningún otro sistema ajeno al propio individuo y a la subjetividad y a la búsqueda y la necesidad de ser feliz per se. Pero me resulta sospechoso que la humanidad, por ejemplo, en este caso, que es terrible, que genera un mundo criminal imposible a través de las prohibiciones, etcétera, etcétera, no se haya molestado nunca en perfeccionar las drogas para que no hagan daño, sino en reprimirlas. Es decir, esto trasladaba casi todo, por ejemplo, también al amor, en las apariciones de los temores del SIDA hoy, en otro tiempo de las enfermedades venéreas, nuestros padres enseñándonos la lujuria como el peor de los males, toda la carga que se ha hecho contra la masturbación a través de los siglos, etcétera, etcétera. Lo único que creo yo que están haciendo es renunciando a perfeccionar lo que da placer, es decir, hacerlo más benigno. Sí, bueno, pero yo vuelvo a decir, eso si es rechazable,
vamos a intentar rechazarlo por razones, yo diría, científicas. Pero Fíjate, no morales. afortunadamente, verás, el cerebro, afortunadamente, ahora ya te hablo Sí. como neurobiólogo, el cerebro tiene un 5% de zonas que producen dolor y un 25 o 30% de zonas que producen placer. Y el resto es neutro. Así es que, biológicamente, el placer es más importante que el dolor. Y el problema que tú tienes razón, que es lo que es con la literatura, en la ciencia también. En general la gente se interesa más por el dolor que por el placer, pero yo digo, esto es rechazable y esta es la razón, yo creo, de nuestros libros. Yo quería hacer una observación a propósito de esto que dice el doctor Rodríguez Delgado. Yo creo que hay que distinguir entre felicidad y placer. Hay unas grandes diferencias. La felicidad yo la concibo de entrada como un estado de ánimo. Por lo tanto, es un estado subjetivo en el cual me encuentro contento conmigo mismo. Ese encontrarme contento tiene dos vertientes, una superficial y otra profunda. Yo me siento feliz en una tarde concreta, en un buen día de sol, junto al mar, etcétera, etcétera. Y esta es una felicidad epidérmica, transitoria, pasajera, interesante, positiva. Y luego hay una felicidad profunda, densa, compacta, mucho más compleja, que es aquella a través de la cual yo exploro lo que es mi vida hasta ese momento. Y por lo tanto es la trayectoria biográfica la que me trae una especie de tonalidad positiva o negativa, y esa es mucho más compleja. La otra sería, bueno, tiene su importancia, más adolescente, más sencilla, más simple. La felicidad más profunda es más compleja. El hombre, a medida que se da cuenta de lo que es la vida, pues capta, percibe, registra la complejidad, los rincones, los recovecos que tiene la vida. Entonces yo creo que hay que distinguir. El placer parece más transitorio, es muy importante el placer. Lo que pasa, yo quizá en esto que decía Tola, hay un aspecto esencial, y es que el placer normalmente nos aleja de los demás y el sufrimiento nos aproxima. Sí, Y curioso, esta, a mi juicio, es la diferencia que es importante. Yo creo que efectivamente hay una corriente, quizá desde el siglo XVI, que ha exaltado mucho el sufrimiento. La máxima exaltación se produce en el siglo XIX-XX con el existencialismo. El existencialismo es la filosofía de la crisis. Esto Sabater nos puede decir mucho al respecto, y entonces yo creo que ese es un error. Por lo tanto, una cosa es la felicidad superficial y otra es la profunda, una cosa es el placer y otra cosa es la felicidad como una especie de conciencia de uno mismo. ¿Cómo va mi vida hasta este momento? ¿Cómo te encuentras? Nos decimos. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Ese qué es de tu vida invita a una reflexión, una excursión hacia adentro, que uno da de sí las notas fundamentales de ella. Que me están de acuerdo, yo creo, vamos, porque es que si no, yo creo que Yo los quería que nos hacer una escuchan... pregunta muy concreta, Sí, venga. porque creo que Esto está, interesará hay que mucho, contestarlo, sí. sobre las áreas de recompensa del cerebro, Sí. que parece ser, según acaba usted de decir, yo no lo sabía. El 30%. Exacto. ¿Las de recompensa? Las de recompensa. El placer, Ajá. el 30%. ¿Por qué nos enseñan tan poco sobre eso? ¿Y por qué nos enseñan tanto a sufrir? Claro. Esta es la pregunta. Eso es el gran error, y yo creo que esa es la razón de nuestros libros. Yo, como rechazo eso, ahora lo tengo que rechazar científicamente. Y también yo hago una distinción entre placer y felicidad, pero para que la gente se entere, el placer es sensorial. Esto me place, esto me gusta, es de los sentidos. La felicidad es un estado mental. Yo creo que es importante para la gente que escucha el intentar hacer cosas muy claras. Si no, la gente se pierde. Pero tú tienes razón, y eso es lo terrible, es que tú tengas razón. Y es que en este mundo tan desgraciado, guerras, guerrillas, destrucción, muertes, y todo esto no solamente es la realidad, sino ya lo que leemos en los periódicos y en la televisión, en todos los sitios. ¿Es aceptable o rechazable? Yo digo, rechazable. Lo que tenemos que hacer es una nueva cultura, la cultura de la felicidad. Por eso estamos aquí hoy. Claro, y hablando de además es felicidad. un poco lo que tú sientas dentro, tampoco no te tienes que creer todo. Es lo que me han enseñado cuando Sí, te pero refieres que siempre te han Loles. enseñado al dolor. Pero bueno, tú también tienes tus recursos y tú tienes tu personalidad Naturalmente. y tú tienes tu plenitud y tú tienes algo dentro que lo tienes que sacar. Entonces tú también vas a seguir tus pautas, no las de los demás. Te enseñan a sufrir, tú sufres, pero también tienes tu parte de felicidad. Yo haría una Porque- y la distinción, tienes que exteriorizar. haría una distinción Sale quizá sola, importante. A propósito, antes se ha citado aquí a Nietzsche. Nietzsche habla de lo apolíneo y de lo dionisiaco. La felicidad apolínea es una felicidad formal, armónica,
que sería la felicidad, por decirlo de alguna manera, del hombre maduro, no cronológicamente, sino desde el punto de vista biográfico. Mientras que la dionisiaca es la felicidad de la borrachera, del caos, en el cual uno se sumerge en los planos instintivos de uno mismo. Esto es muy importante porque, evidentemente, esto aclara un poco las posiciones. La felicidad... Es peligroso, ¿eh? Yo creo que... Es peligroso porque, mira, si entramos en una calificación por calidades de la felicidad, esto nos llevaría a zonas, desde luego, para mí, muy complicadas. No me atrevo casi ni a entrar. Para mí no me atrevo. Es decir, un animal irracional puede ser feliz o solamente experimenta placer. Yo creo que no puede ser feliz. No puede ser feliz. Es decir, hay una calidad de la felicidad. O sea, por ejemplo, Sí. un niño mongólico subnormal no puede ser feliz porque no tiene los niveles de talento de una persona adulta. Es decir, en ese caso, el hombre que manifiesta una más alta o un más alto nivel intelectual es más feliz que un rústico No necesariamente. o una persona más alejada de la cultura. No necesariamente. La felicidad es cualitativa. Eso a mí me parece peligroso. La felicidad es Y individual. debería haber Claro. mis maestros. Yo creo que aquí están Ya hablar. los elementos que integran la felicidad, y es precisamente lo que yo creo que tenemos que investigar. ¿Cuáles son los elementos estructurales? Y entonces, a todos nosotros, ¿qué tenemos que hacer para ser felices? Y aquí hay un truco de Fernando que yo no sé si estoy de acuerdo o en desacuerdo. ¿Cuál es el Fíjate que Fernando nos trae la felicidad, una mujer hermosa. La desgracia, Gracias. un hombre que también es hermoso. Un hombre hermoso. Hermoso, eso no ya vale, lo he dicho eso no antes, vale, que ¿verdad? este, venga, bueno, Eso no vale, y, además, y por eso le he dicho que no, que él también tiene sus momentitos de una felicidad muy buena. claro que la Pero tiene, yo lo he vamos a ver. visto. Habéis dicho una cosa que me ha Verte, no sorprendido. verte. Habéis dicho, los animales no pueden ser felices. Yo os preguntaría, en primer lugar, ¿cómo lo sabéis? Eso. Sobre todo tú, que has ¿Cómo? convivido con Mira, toda esa es patrulla de muy fácil, monos. ¿no? En segundo lugar, yo ¿Cómo se antes sabe? de salir de casa yo tengo un loro, un mirlo indio y dos gatos. Bueno, pues antes de salir de casa los gatos me han estado haciendo toda clase de carantoñas, han estado poniéndose panza arriba. Claro. Cuando un gato busca la comida, cuando un gato busca el calorcito del vídeo, de la televisión, de la calefacción, ¿no está buscando la felicidad igual Mira, que nosotros? eso nosotros lo vemos experimentalmente, porque los gatos no hablan y los monos tampoco. Y yo entonces con mis monos, yo les tengo que preguntar, oye, ¿te gusta cuando yo te estimulo esta zona del cerebro? Pero el mono no me va a responder. Ahora, yo le doy al mono una palanquita y entonces cuando aprieta la palanca se estimula esa zona. Ah, pues entonces esto le gusta. Felicidad, gusto, placer, no sé. Claro. Pero al mono le gusta y entonces él se autoestimula esa zona. Y así es como vamos investigando zonas de placer en el cerebro y zonas de dolor. Y cuando a un yonki le metes una jeringuilla en ¿A vena, quién? cuando a un yonki le metes una jeringuilla en vena, en vez de apretar la palanca al mono, le das una dosis de heroína y se queda saciado, sin necesidades y en un estado de felicidad absoluta. Fernando, Y eso tiene un precio. Fernando Sabater, tú que siempre hablas tanto y estás muy callado, ¿tú crees que cuando un caballo de carreras gana el Arco de Triunfo es feliz? Pues no me extrañaría nada. A mí lo que más me gustaba de todo lo que he oído es lo de la cebolla que ha dicho Luis. Quiero decir, es lo único que me convence. Es decir, me parece totalmente absurdo la oposición entre dolor y felicidad. Bueno, en primer lugar, porque por supuesto creo que quien no es consciente y sabe experimentar dolor no puede ser feliz. Y además los masoquistas son felices sufriendo. No, pero no es ser feliz sufriendo, sino que ser feliz incluye una parte de sufrimiento. Y si no sabes sufrir, es decir, si cada vez que empiezas a sufrir te asustas y tomas una aspirina, entonces nunca puedes llegar a la felicidad. Es decir, por eso me gustaba lo de la cebolla, porque la felicidad es como las cebollas, que hay que pelarlas, hacen llorar, y el lloro es parte de la felicidad, como es Pues parte sí. de la cebolla. O sea que, del mismo modo que a mí no me parece en absoluto que la cultura que ha enseñado a sufrir, no que ha exaltado el sufrimiento, que eso es una derivación cristiana, sino que ha enseñado a sufrir, a mí me parece la más sabia de las posturas ante la felicidad. Pero no estás identificando la felicidad con la pasión. No. Cuando hablas de ese yo la anverso y felicidad reverso de la placer y dolor. identifico en principio, como es clásico, con la búsqueda de la felicidad. Y esa es la diferencia respecto a los animales. Es decir, el animal que da la palanquita para que le estimule el cerebro, puede que le guste estimular el cerebro o incluso puede querer dar gusto al experimentador, ¿no? Como aquel chiste de la rata que dice, al tipo de ahí fuera le tengo dominado, en cuanto doy este botón me echa de comer, ¿no? Bueno, entonces, que pudiera ser que la rata que le da el botón lo que quiera es estimular al doctor Rodríguez Delgado para que le ayude. Pero, en todas formas, yo creo que lo importante es la búsqueda de la felicidad, es decir, la idea de que hay un asentimiento al mundo
que uno debe llegar a alcanzar, pero que por otra parte alcanzarlo es muy mala señal. Es decir, el momento en que uno alcanza el asentimiento al mundo, el momento en que uno dice ya está y no es más que esto, es el momento en que empieza el declive. Mientras que cuando uno dice estoy en búsqueda de encontrar el asentimiento, voy sintiendo que asiento, entonces vas avanzando y ese camino es lo más parecido, digamos, a lo que se puede decir felicidad en el sentido digno. En el momento en que alguien rechaza el dolor porque le produce pánico, busca un estado sólido de felicidad, compacto, donde meterse dentro y tal, lo que quiere es una armadura, no quiere la felicidad. La felicidad es una desprotección, es sentirse invulnerable precisamente porque estás buscando una vulnerabilidad que no te hiera, una vulnerabilidad que esté más allá de las heridas. Y ese es el camino de la felicidad que se ha buscado siempre. Vamos a buscar la felicidad, a ver si conseguimos encontrarla y ponerla encima de esta mesa para que todos nuestros espectadores se la lleven. Es el doctor Rodríguez Delgado quien en su libro cita la, para mí, sorprendente y muy ingenua frase que forma parte de la Declaración de Independencia nada menos que de los Estados Unidos. En esa Declaración de Independencia se establece como derechos humanos inalienables la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Exacto. Por lo pronto, habría que saber hasta qué punto la libertad y la felicidad son términos conciliables, porque me parece que eres tú quien señalas que el hombre no desea la libertad sino la felicidad. Sí. Efectivamente. Pero son derechos humanos. Y yo creo que sería muy buena idea preguntar los derechos inalienables, míos, que nadie me puede quitar. ¿Es eso cierto o no? Porque la libertad, la felicidad, no son derechos biológicos. Tenemos que ver que son derechos fundamentalmente culturales. Tú dices, los esclavos, yo tengo derecho a tener esclavos. Pues hace 3 o 4 siglos, pues eso era verdad. Se ha modificado completamente. Yo tengo derecho a comerme al semejante, porque eso decían algunos indios, porque lo decían los caribes, decían, solo los caribes somos gente humana. Y los demás, como no eran caribes, pues se los comían. Pues muy ético, muy lógico. Así es que, en gran parte, el derecho a la felicidad es algo cultural. De todas maneras, la relación entre libertad y felicidad, yo creo que lo mejor es lo que estableció Manuel Azaña cuando le preguntaban si él creía que la libertad haría más felices a los hombres. Dice, yo no sé si les hará más felices, yo no sé qué les hace más hombres, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que la búsqueda de la libertad no hace más felices, sino más hombres. Y a lo mejor en intentar ser más hombres es donde está la búsqueda de la felicidad. Pero la libertad, nuevamente, es un concepto cultural. Claro. Y ahora, para mí esta discusión es fascinante, porque estamos en este punto de vista de un biólogo, un psiquiatra, y un, no sé, literato. Un filósofo. Y un infeliz. Claro, nosotros nosotros tres somos coristas. Pero Fernando dice una cosa que a mí me asusta un poco. Que es y vamos a llamarnos por los apellidos porque hay 3 Fernandos. Exactamente, nos podemos numerar. Es esa relación estrechísima entre la felicidad y su contrario, sin la cual no podría ser definida. No, es que no es el contrario, no es el contrario. El dolor es lo contrario del placer, pero no de la felicidad. No de la felicidad. O sea, que el dolor es lo contrario del placer, pero pero no de la desgracia, felicidad. No, es que una cosa es la felicidad, que está compuesta de dolor y placer, y otra cosa es el dolor, que es lo contrario del placer. Para mí la felicidad es la ausencia de desgracia. No, la ausencia En de cuanto hay desgracia desgracia... no hay Pero felicidad. bueno, pero ¿por qué Son términos todos los dolores incompatibles, tienen que ser desdichados? No, la desgracia, no el dolor. Es que la Hay desgracia es feliz otra cosa. culpa, hay culpas felices y hay dolores perfectamente bienaventurados. Es decir, don Antonio Machado, que es maestro de Fernando número 1, habla de aquella espina que duele en el corazón, pero una vez arrancada la cual uno ya no siente el corazón y se siente mucho más desdichado. Es decir, hay espinas en el corazón que sirven para demostrar que uno tiene corazón. Hay dolores que sirven para demostrar que uno tiene aquello que siente dolor y uno es mucho más feliz sabiendo que puede sentir dolor que sabiendo que no puede sentirlo. Entonces, si quitamos la importancia al órgano de sentir dolor, quitamos la importancia a una dimensión fundamental de los hombres. Bueno, pero la primera definición, la más elemental de la felicidad, sería un estado de bienestar en el que todos esos dolores serían elementos perturbadores, aun cuando puedan ser necesarios o aun cuando puedan ser útiles como elementos o puntos de referencia. Y de hecho pero Aristóteles identificaba la felicidad con el bienestar. No, pero no con el placer, al contrario. No con el placer, pero sí con el Pero bienestar. Aristóteles viene muy bien, porque Aristóteles dice que la felicidad, vamos, la armonía, tal, a lo que viene es a cumplir el destino del hombre. La tarea del hombre, aquello, digamos, que el hombre viene a ser, es
intentar ser feliz, pero esa felicidad está compuesta de dolores y placeres porque los hombres están compuestos de dolores y placeres. Es decir, sería tan anormal una felicidad salida exclusivamente del dolor, como piensan algún tipo de místicos renunciativos y torturativos, ¿no?, que una felicidad nacida de una especie de placer continuado, más o menos de pura estimulación sensorial. La felicidad, en cuanto a destino humano, es una amalgama humana de dolores y placeres. Es decir, es encontrar lo placentero, lo positivo, lo humano del dolor y también, por supuesto, lo dolorosamente difícil y arriesgado que tiene el placer. O sea, es un problema puramente dialéctico y al final inaprensible y al final algo que debe de existir como... ¿Eso de la cebolla? Claro, si no les lo ha dicho muy bien, que es la cebolla. Si no es nada inaprensible, es tan claro como una cebolla. Hay dolores que te pueden dar mucha felicidad, como por ejemplo yo, que me llamo Dolores. Fíjate, ahí lo tienes. Una felicidad total. ¿Ves? Sí, ya está. Creo que el doctor Lo que pasa Delgado... es que te tienes que entregar, abrirte un poco, relajarte, no comerte el tarro tanto con la desgracia, con no sé qué. En el cuerpo tiene también otros recursos y otras cosas, no solamente la desgracia, el Hombre, dolor claro, y el placer. Eso yo, pero que también soy la completamente relajación idiota, mental. ya lo Porque sé. tu mente no solamente... Todo eso que dices... Tu mente no solamente está enfocada hacia la desgracia. No. Tiene que haber alguna parte del día en que tu mente está relajada, entregada Claro, ese es y el con problema. gusto. El problema es definir si esa parte Con del gusto, día... con gusto de alguien. Yo de digo, el algo. problema es si esa parte del día que sucede a la desgracia, o a la desdicha, o al sufrimiento, o a la tortura, lo que tú quieras. Es decir, si la post-cebolla, por llamarlo de alguna manera, hay que llamarle morda la felicidad o cuestión. placer, o gusto, yo o quisiera- goce, yo quisiera hacer una que sola- este es el gran problema, y entonces nos encontramos frente a un problema puramente dialéctico. Lo cual no es dejamos hablar tremendo. psiquiatra vamos y a luego- dejar y luego hablar- también quiero decir Yo algo. ver. quisiera hacer Rojas y una doctor Delgado, observación, una observación con respecto a la felicidad como estado de ánimo, porque antes quizás no lo he terminado de aclarar. Yo creo que se podría concebir la felicidad como tres formas de experimentarla. Habría una felicidad hacia atrás, retrospectiva, una felicidad presente, perspectiva, y una felicidad futura, prospectiva. Me explico. La felicidad hacia atrás, retrospectiva, nos pasa con mucha frecuencia en la vida y consiste en que en un momento determinado nos paramos, nos damos cuenta de que en un momento determinado, de hace tiempo, en aquel día, en aquella tarde, con aquella persona, nos encontrábamos felices. Había unos ingredientes, unas notas de felicidad y nos damos cuenta en el momento actual. Luego hay una felicidad presente, perspectiva, que no es fácil porque el hombre está siempre anticipando, buena medida, no todos los seres humanos, pero en buena medida anticipando cosas negativas. Entonces la capacidad de captar, de disfrutar de la vida, esto que se hablaba antes, es una educación esencial, saber disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida, ni mirando hacia atrás ni hacia adelante. Y luego habría una tercera dimensión que es la felicidad hacia adelante, la prospectiva. Si la felicidad consiste en algo, consiste en ilusión. Y entonces me parece que ilusión es el porvenir, los proyectos. La vida es anticipación. Y entonces nos pasamos la vida pensando en el día de mañana. Bueno, tú en tu libro recalcas mucho esta idea, que para ser feliz hay que tener un proyecto vital. Un proyecto vital. Yo estoy bastante de acuerdo contigo y yo atribuyo parte de la infelicidad que nos rodea a que hoy día las vocaciones escasean. No me refiero, por supuesto, a las vocaciones sacerdotales, sino a las vocaciones en general. abundan, Y en cambio, pues antes no. Antes pues, la gente El hombre, tenía más yo claro lo que quería ser, tenía un proyecto. Claro, yo suelo decir que la vida no se improvisa y entonces la vida se programa, se ordena, se organiza dentro de la complejidad que es la vida. La vida no es una ecuación matemática. Entonces cada vez vemos más gente desorientada, esto quizá yo como psiquiatra lo observo más, que no van sin rumbo, sin destino, sin objetivo, no apuntan hacia una dirección. Por otra parte, el mundo se ha vuelto más neurótico. Es decir, está el texto y el contexto. Entonces tenemos que darnos cuenta que en este momento mucha gente no se plantea el tema de la felicidad simplemente porque está tirando de su vida. Entonces, ese ir tirando no es una forma garbosa, positiva, de llevar la propia vida, porque no hay proyecto, porque no hay organización, porque no hay No sé yo si anticipación. la forma eso de programar la vida Programarla, no es más neurótico, la palabra no es más neurótico es eso que que, la palabra, lo otro, ¿eh? no, pero es que la palabra programar tiene mala prensa. Yo cuando al decir programar me refiero, la vida se proyecta, la vida se organiza, la vida se diseña. Naturalmente no se diseña como se diseña un plano fríamente en su casa, sino que uno la va organizando sabiendo lo que decía Ortega en las meditaciones del Quijote: la vida es dramática y la vida es heroica. Entonces la vida tiene los recovecos suficientemente complicados para que no sea rectilínea. Y Yo graciosa, creo que hay dos cosas. Nuevamente digo que es fascinante para mí esta discusión, porque están palabras inteligentes, filosóficas, maravillosas, y luego realidades que yo creo que son biológicas. Eso te iba a preguntar yo. ¿La felicidad es química o es espíritu? A eso es a lo que iba yo precisamente. La biología
nos da una clase de felicidad. Lo siento mucho porque esto son otras palabras. Yo puedo inducir placer en los monos y en los seres humanos por estímulo eléctrico de la segunda circunvolución temporal, tan concreto como eso. Ahora, lo que yo digo también es que todo es multifactorial, claro que todo es enormemente complejo, pero tenemos que investigar seriamente, biológicamente, las causas, los mecanismos de la felicidad, para entonces poderle dar Pero un los poquito mecanismos de la felicidad, los mecanismos del placer. déjame acabar. Claro. Para poderle dar un poquito de más felicidad a los seres humanos. Y para mí esto es parecido, ¿qué te diría yo?, a la fisiología del corazón. Bueno, pero Si vamos, tú vamos. no sabes Una el corazón, tú no puedes ser un buen Vamos, yo tengo aquí cardiólogo. un... El Sabater placer te hace lo una puede dar. pregunta que es la madre de cordero un poco de esta noche, es Sí. los mecanismos de la felicidad o del placer. O sea, es que si Claro. por ejemplo, el bueno, placer, hemos dicho que la son dos ausencia cosas del dolor, diferentes. no Bueno. solamente el placer ya, incluso si la ausencia del dolor, es decir, si la ausencia de dolor fuera la felicidad, el inventor de la morfina o el inventor de cualquier anestésico hubieran hecho más por la felicidad humana que Marco Aurelio. Es decir, si realmente el carecer de dolor, incluso el tener placer, cualquier placer de una circunvolución estimulada, fuera el contenido de la felicidad, realmente lo que no habría es ninguna relación con una vida en cuanto humana, en cuanto completitud, en cuanto a algo completo, en cuanto a algo que se hace. Es decir, nadie puede vivir de estimular una determinada neurona, nadie puede vivir de anular, digamos, su sentido de dolor. La vida está hecha de unas construcciones, empresas, trabajos, amores, enfrentamientos, proyectos, búsquedas, etcétera, que no tienen nada que ver con eso. Entonces, si la felicidad fuera conseguir un estado uniformemente placentero o uniformemente carente de dolor, bueno, un buen anestésico sería la fórmula de la Ya felicidad. está. Y algo Claro. y algo más, ¿cómo sería posible que no gozáramos por ausencia de dolor? Es decir, ¿cómo la ausencia de dolor no nos daría un placer inversamente proporcional al sufrimiento que imprime el dolor? ¿Por qué yo no soy feliz ahora? Porque no me duelen las muelas. ¿Por qué yo no disfruto de que no me duelen las muelas? ¿Por qué yo no sé que no me duelen las muelas? ¿Por qué cuando me duelen las muelas soy tan desgraciado y cuando no me duelen no soy proporcionalmente Y está muy feliz? bien que alguien invente algo para que no te duelen las muelas. Mira, Yo por supuesto. soy un enfermo del riñón, Pero entonces bueno, agradezco puedes- muchísimo a quien ha supuesto. inventado la buscapina. Quiero decirte, no, en modo alguno niego eso. Lo que no niego tampoco es que no sea la buscapina la causa de la felicidad. Pero mira, Yo, si me lo permites, totalmente yo de te voy a acuerdo leer con- es decir, unas líneas que vienen en el ABC a propósito de tus trabajos de laboratorio en el cerebro en busca de la felicidad. Y dice lo siguiente: el grupo de científicos que dirige el profesor Rodríguez Delgado ha llevado a cabo, entre otros trabajos, uno con 65 personas a las que se les estimularon eléctricamente unos puntos determinados de sus cerebros, sobre todo en el sistema límbico, que ya has citado, y se comprobó que se producían sensaciones de relajación, de mayor comodidad y de bienestar, con expresiones de buen humor y de alegría. Bueno, muy bien. Tú ahora vienes, me tocas con los electrodos esa zona límbica del cerebro y yo experimento determinadas sensaciones placenteras. Por otra parte viene, por ejemplo, Loles Y y le me toco. seduce y me dice que me ama y hacemos juntos el amor Claro. y disfrutamos haciendo el amor y disfrutamos también porque nos amamos y porque se ha producido un Delante de encuentro entre todos no, seres ¿verdad? humanos, Delante de etcétera. todos no, Es decir, no es tu visión de la felicidad No, excesivamente ella tiene los mecanicista. disgustos, Un momento. y tú te enamoras de Loles, No. y Loles te abandona, pero luego vuelves a encontrarte con ella, y ella te da muchísimos disgustos y tú lo pasas estupendamente. Pero la pregunta Claro. está muy También bien. sufriendo. Y vamos a Claro. contestar a la pregunta. Y es que entonces hay dos aspectos diferentes. Uno, nosotros, los biólogos, investigamos los mecanismos con electrodos, pero evidentemente no nos vamos a estimular el cerebro ninguno de nosotros, pues claro que no. Yo estoy deseándolo, ¿eh? No, Después de haberte oído una hablar, cosa voy a es- los laboratorios No, mañana. no, una cosa es la es bueno para los investigación, humanos, es bueno para nosotros. la investigación Claro que y otra cosa diferente es la aplicación práctica. Pero tú fíjate una cosa, tú ahora estás hablando, tú no te das cuenta de que tú estás, me hablabas si la fluidez es química y electricidad, tú ahora estás hablando, yo estoy hablando, tú no sabes que estás modificando la estructura química y eléctrica de este señor, y la mía también, claro, y los que nos están oyendo también. Es decir, que hay un nexo, y esto es fundamental para que comprendamos felicidad y dolor y placer y biología y todo. Hay un nexo entre la información y la química, física y neurofisiología de las neuronas. De manera que todo lo que estamos haciendo aquí esta tarde y a nuestros oyentes,
les estamos modificando sus neuronas. ¿Os dais cuenta de lo que estamos haciendo? Pero a mí me gustaría... Por la palabra. No digas eso, que apagan el televisor rápidamente. Por la palabra y sin electrodos. Y esto es la fuerza de la palabra y esto es la responsabilidad de filósofos, de gente que dirige programas de televisión y de todo el mundo. Si llegan a Que hacer chimpancés y son buenos, les pondremos los no. electrodos. Pero, Siendo profesor, personas. a mí me gustaría saber si es posible una cosa, que es el sueño dorado de mi vida. Es si yo puedo con un catéter meter a través de alguna vena o Del torrente arteria circulatorio. o savena, o safena, pues, Sí. un transistor en la cabeza de la mujer amada, de forma que apretando un botoncito la puedo hacer completamente feliz y no tener que vivir con ella. Y responsabilizar de esto, ¿no? No, sí, Claro. es mucho mejor que le hables o que le digas una barbaridad y ya está. O sea, la electricidad... Es que esto también No, nos mete mira, en otro la problema. electricidad te sirve para investigar. Tocayo, Pero por lo nada más. pronto, a ti haber sido infeliz con las mujeres te ha servido para escribir ese libro. El hecho de Haber escribir sido ese libro cínico. y el éxito obtenido te ha Más hecho que haber feliz. sido infeliz o feliz, ha sido el ser bastante cínico. Yo lo reconozco. Pero porque si desde cuando- los 13 años dices que pegaste el primer polvete, tú, con 13 años que no deberías tener. No, perdóname Pero un bueno, momento. lo que estás Perdona, gozando no, ya. perdona un momento. Lo has dicho ayer en el Quiero panorama. hacer una aclaración. Entonces, No, es que a mí me llaman de un periódico para preguntarme cuándo es fue la igual. primera vez. Después de una hora de convencerles de que no me acuerdo. bueno, pero de que has sido no era precoz. los Que además trece, me daba era los alguna 8. vergüenza contar Era eso. los 8. Dije, debió ser por los 13 años, porque recuerdo que se molestó conmigo un compañero de colegio que era muy buena gente, muy trabajador, desde muy los serio, 13 y me años dijo, ya qué está vergüenza. gozando y Y digo yo, andaría por tercero, pero no es exacto y no es riguroso. eso. Ahora, pero mira, Pero tú aquí llevas nuevamente- muchos años sí. gozando porque se te nota en la cara, ¿eh? No. Sí, nene, lo que pasa Sí, es que es un no, look No, que que te has no se te puesto nota en la tú. cara o que no llevas muchos años gozando. A ver, una de las dos cosas, porque yo te noto en la cara que tú Me han eres muy colgado feliz. este San Benito. Y cuando viniste a verme al cabaret venías con una aquí y otra aquí. Y yo me subo a la mesa y me metiste la mano por donde me la tenías que meter. Por donde tienen ahora la enfermedad los conejos. Pero es que él no sabía lo del chip. Están sacando los colores a estas horas de la noche. Estaba el hombre. ¿Cómo voy a Ahora hacer viene yo? con el look ese de que, ¿Cómo que voy a las hacer mujeres yo? te... Anda, pero si las mujeres te dan una Yo felicidad... creo que Serían brutal. parientes míos. Fernando, Parientes, se ha sí. tocado un tema, yo creo que nos hemos ido un poco Sí, nos estamos colateralmente. yendo de- Hay un tema que ha tocado Tola que me parece interesantísimo y es el tema, yo creo que no hay felicidad sin amor. Para mí este sería un principio que yo lo situaría de esta manera. Sí. El pensamiento griego se basa en esto. Platón, en el banquete, es un canto al amor. No sé si conocéis el libro. El banquete es una fiesta que se organiza con motivo de que Agatón ha sido premiado en un concurso de poesía y da una fiesta, una cena y invita a 5 comensales, entre los cuales está Sócrates, y cada uno al final en los postres hace un canto, un discurso sobre el amor. Entonces se habla de que el amor es filósofo, el amor es sabio, es una maravilla. Yo creo que el principio fundamental, no hay felicidad sin amor, sería esencial. No hay felicidad sin amor y yo añadiría, el amor y el trabajo hacen al hombre feliz. Ahora bien, el amor, la palabra amor es una palabra sobre la que nos hemos subido en ella. Hay un uso, un abuso, una falsificación y una Si manipulación. no sabemos lo que es la felicidad, tampoco sabemos muy No, bien pero lo que es es el que es amor. curioso porque hablamos del amor, hay muchas especies de amor. Está el amor a los muebles antiguos, el amor a la historia, el amor a la literatura, el amor entre un hombre y una mujer. Entonces es interesantísimo porque la crisis en este momento de la pareja en el mundo civilizado es impresionante. Hay un informe, el informe 17 de la UNESCO, que habla de que de cada 4 uniones conyugales 3 se rompen en unos países y en otros de cada 3, 2. Un auténtico drama. Yo he dicho en alguna ocasión que las dos plagas de este final del siglo XX son en los jóvenes la droga y en el hombre maduro o en el hombre adulto la ruptura conyugal. Es un tema dramático. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que es un tema importante. Hablamos de la felicidad y tenemos la vida diaria, la vida corriente, la vida sencilla, no funciona. Y entonces, Pero un momento, quiere decirse que los matrimonios que no se rompen es obligatorio que conserven el amor. Es decir, No, yo no he dicho- cuando, yo no he cuando dicho un eso. matrimonio se rompe, no se rompe por amor. Pero si se conserva por amor. Es que eso me mira, parece no. una suposición escandalosa. Claro. Probablemente la mayoría de los matrimonios que se rompen por amor. Es decir, que la gente quiere buscar el amor y por eso rompe su matrimonio. Y en cambio la mayoría de la gente que conserva su matrimonio renuncia al amor y por eso sigue casada. Mira, yo creo que estamos- eso, estamos yo creo distorsionando- que eso es una afirmación tan absolutamente, bueno, es como un giro. Yo creo que eso habría que demostrarlo haciendo Hombre, una hipótesis de lo otro, trabajo. En principio no parece lo otro tampoco más probable, ¿no? Pues mira, Por yo lo creo que conocemos. Pero estamos distorsionando una realidad mundial. Ahora estamos hablando del amor, de la sexualidad, de unas cosas muy interesantes. No nos ocurre
que estamos demasiado imbuidos en una civilización capitalista, relativamente civilizada, pero ¿es el mundo así? ¿No es el mundo, el problema fundamental no es el hambre, los niños que se mueren, las tragedias de los países en guerra? Eso es mucho más importante y esto se nos está escapando. Y entonces, volviendo a mis neuronas y a la informática, nosotros, yo lo que creo que tenemos que hacer es el diseñar nuevos sistemas de felicidad, de política, de futuro, que sean diferentes de Platón y de Aristóteles y todo el pasado. Estamos en un presente y tenemos que ir hacia el siglo XXI. Yo disiento de ti ahí, vamos. Bueno, muy bien. En el siglo XXI yo creo que la mayor necesidad actual para ser feliz es, primero, el darnos cuenta, el investigar los mecanismos cerebrales de la convivencia, de la tragedia, de todo, darnos cuenta cómo son las cosas. O sea, que hay Y un segundo, mecanismo no, cerebral verás, que obliga a que si uno ve a No. un niño morirse de hambre, le dé comer. Porque claro, No, si a no, mí me no, están no, estimulando no, el no, órgano del placer no. y en ese momento me siento contentísimo, puedo ver morirse a todos Pero los niños de hambre hay un delante órgano- mío y no sentir ningún Tú estremecimiento. necesitas tu cerebro para estar contento o estar triste. Y si el Para todo cerebro, lo demás, por cierto. exactamente. Y esos mecanismos son reales y hay que investigarlos. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, situarnos en el ambiente actual, investigar cómo es el cerebro por dentro y entonces enseñarle a toda la gente sus multifactores que en cada persona, cada uno Yo- es diferente. yo solo veo una no hay utopía formas de absoluta. felicidad. Y entonces hablarles que la gente piense, bueno, Claro, estamos en pues opinión no, diferente, muy bien. no, si yo sé el lo que pensar pasa- un poco, pensar un La- poco la en sí felicidad mismo tiene mucho y el ver utopía, ¿no? a cada persona cómo se le enseña a que sea un poquito más Pero- feliz. Eso es en gran parte, bueno, lo que yo pretendo hacer en Pero ese hay libro. una Sí. cosa que dice el profesor con la que yo estoy un poco de acuerdo, es decir, que es muy bello lo que dice Aristóteles, es muy bello lo que se lee en Platón. Todo eso es muy bello, pero después de muchos años seguimos más o menos. Exacto. Y hay muchas otras cosas que no había, por ejemplo el consumo, que tiene una incidencia, a mi juicio, bestial sobre el problema de la felicidad, Claro. para bien y para mal, según, porque estamos una vez más en lo subjetivo. Deberíamos entrar también en un problema geográfico. Perdona, yo es que soy muy amigo, ¿no? yo soy muy No lo mismo aquí que allí. Exacto. Ese es el problema. No es lo mismo en aquellos países donde hay un nivel de vida alto que donde lo hay bajo, cultural, etcétera, África, Abisinia, exactamente. y ya dispuesto a hacerle la pelota a todo el mundo, pues le digo a Fernando Savater que efectivamente, que es que uno de los problemas de la saciedad en el terreno del placer o de la felicidad es que puede ser muy placentero ver cómo se mueren de hambre 3 millones de niños mientras tú te lo estás pasando divinamente. No sé por qué procedimiento, si la tecla, cualquiera de las drogas o la propia autosatisfacción. Y en algún caso una cosa muy peligrosa, que es el terrorismo intelectual de quienes, por ejemplo, desde el saber utilizan la cultura, pues no sé, como un instrumento de dominio, que los hay. Yo hablaría, Lo fíjate, podemos más que llamar, de la lo podemos tecnología llamar horrible, de la claro. felicidad, que decía Rodríguez Delgado, más que de la tecnología de la felicidad, yo hablaría de lo que es enseñar a la gente a ser feliz disfrutando de la vida, es decir, sacándole el jugo positivo que la vida tiene, porque efectivamente ha habido en la historia de Occidente una corriente muy importante que ha educado en sentido distinto. Yo creo que eso sería importante. Y yo hablo de la teoría, a mí la teoría me parece importantísima, porque frente a la prisa de la vida, la calma de la teoría. Para tener un concepto de la felicidad dentro de la complejidad de esta geografía del término, hace falta tener una idea aproximada de lo que es este asunto. Entonces, cuando uno no la tiene, uno funciona, va tirando, pero no hay un rumbo. A mí me dais miedo los psiquiatras cuando decís esas cosas, porque a lo mejor la felicidad al final tendría que ver mucho con una cosa que a mí no me gusta, que es la resignación. Es decir, el ajuste, no va por ahí, no va por el ahí. ajuste a la vida como viene, aquella cosa que dijo un abuelo mío, que se llamaba Daniel, y cuando se estaba muriendo le preguntó un cura que había por ahí dando la vara, porque mi abuelo era agnóstico, pero tenía un amigo cura y le dijo, ¿has sido feliz, Daniel? Y mi abuelo dijo una cosa tremenda, dice, sí, he sido muy feliz porque me he conformado, y cuando iba a decir con lo que Dios me ha dado, rectificó en el último momento y dijo, con lo que me ha dado la vida. Dijo, en una trampa. Bueno, a propósito de esto, yo quería lanzaros en esta recta final del programa una pequeña provocación. Mucha gente cree que la fama, el éxito, la popularidad, el dinero, todas estas cosas dan la felicidad, aunque también hay una frase hecha que dice que el dinero no da la felicidad. Luis Melgar, nuestro realizador,
nos va a dejar escuchar ahora lo que está grabado en el contestador telefónico de mi casa, que tiene que ver bastante con esto, y bueno, lo oís y lo comentáis. A ver si os parece una buena receta para buscar y encontrar la felicidad. No concedo entrevistas, no respondo a encuestas, no tomo la palabra en público por menos de mucho dinero y aún así no deseo ganarlo. No voy a actos sociales, no escribo por encargo, soy un cartujo troglodita. Respétame, y si eres de mi tribu o de mi sangre o quieres decirme algo, habla después del zumbido. Si estoy en casa, me pondré. Gracias. Ahí está la provocación. Yo he leído en algún libro muy recientemente una cosa que me ha gustado, que la felicidad podría ser una aspiración para simples y el éxito es la verdadera y más seria aspiración a la que está obligado un ser humano. A mí esto, que me parece que tiene mucho de... Fernando Tola. A mí me gusta eso. Yo he sido una persona absolutamente feliz en mi vida, aunque quizá un poquito menos que Loles, hasta que tuve la desdicha de publicar Gárgoles y Avidis. A partir de ese momento me vi envuelto en una madeja, en un mare magnum, en una red de lianas, hablaba de la que no te búsqueda digo del que haya éxito, sido completamente no del infeliz, éxito, pero sí mucho más infeliz. Hablaba de la búsqueda del éxito, es decir, este es un problema que me parece muy serio. El ser humano debe buscar la felicidad o el éxito, porque seguramente no son compatibles. Hombre, yo creo que hay tres, no sé, ya que estamos haciendo divisiones y especulaciones así de tertulia, puede haber tres niveles, digamos, o tres estadios de felicidad. Uno es la persona que es feliz por lo que tiene, ese es el nivel más bajo, es decir, el que tiene cosas y esas cosas le hacen feliz. El que se conforma. No que se conforma, puede querer tener todavía muchas más, pero en fin, las que tiene producen su felicidad. Su casa, su teléfono, como dice ET, su contestador, su contestador, su mujer, su perro, su carrera, es decir, lo que tiene le produce la felicidad. Ese es el nivel más bajo de felicidad. Luego hay un nivel un poco más alto, que es el nivel del que se contenta con lo que hace. Es decir, que la felicidad le viene por lo que hace. Entonces es feliz, pues bueno, por sus actividades, por sus empresas, por sus producciones. Aristóteles dice, por ejemplo, que por eso los padres quieren más a los hijos que los hijos a los padres, porque los padres han hecho a los hijos, y como los hijos son un producto de los padres se contentan más con ellos porque de algún modo forman parte de su actividad. Entonces, la actividad como fuente de placer y de felicidad. Y luego ya el estadio más alto y más sublime, que es el que se contenta con ser, con lo que es. Es decir, no tanto con lo que tiene, ni siquiera con lo que hace, sino con lo que es. Y ese es el nivel más alto. Yo he llegado hasta el de ser feliz por lo que hago. Al de ser feliz por lo que soy, no he llegado nunca, pero a lo mejor no le sí. Bueno, ahí estaría. Yo sí. Lo que pasa que, bueno, se busca y mientras en la búsqueda existe de todo y además es el estado, te lo creas tú también un poco porque gozas no solamente con las cosas, con tener, yo no tengo grandes cosas, no tengo nada. Materialista, cosas materiales no tengo nada, pero sí tengo la vida. Nada, sí. Que es lo más viéndote. importante, la vida. Yo veo al Tola un poquito, ¿sabéis aquella historia del desollinador que está en lo alto de un tejado de un edificio muy alto y se cae y mientras cae ve un letrero que hay una palabra mal y se preocupa de por qué no han cambiado aquella palabra? No lo sé. Te veo un poquito así. Y algunos hay bastantes. Tenemos una caída desde el nacimiento hasta el cementerio y nos preocupamos nada más que de los carteles de la pared, de las palabras. Un poquito así. Bueno, no nos estamos dejando en el tintero algo muy importante, que es la creatividad, que es añadir algo a lo que uno inicialmente es en ese momento del nacimiento de lo que sea. Bueno, Claro, quizá pero todo el ahí mundo va- no tiene ahí va yo, ese Claro, privilegio. todo el mundo. Pues mira, No, ahí todo más el o menos mundo no. estamos 6 personas y unos mejor, otros peor. Pero cada bueno, uno que se tenemos espabilen y nuestro el que quiera ser poquito creativo, de- que se busque la vida y que sufra y que goce y que llore y que ría. Porque en definitiva también cuando uno se siente en un estado pleno y bien es porque no Yo solamente creo que es hay una eso. distinción que hacían los existencialistas, que era esta entre tener y ser, que evidentemente es importante, pero yo creo que la felicidad en algún momento determinado es una aspiración, es una meta, es un imposible necesario, como yo decía al principio, y por tanto, para mí, como resumen final, yo diría que la felicidad se da en el hombre, se da sobre todo, especialmente en el hombre coherente, es decir, en aquel que hay una estrecha relación entre la teoría y la práctica, entre lo que hace, entre lo que dice y lo que hace. Sería el hombre verdadero. Yo creo que por ahí, por ese vericueto, buscaría yo al hombre feliz, el hombre auténtico. Yo no sé, ya estamos en el momento final de resumir todo lo que no hemos hablado, porque se nos han escapado muchas cosas. Y yo estoy de acuerdo con 3 niveles, pero son diferentes los míos, que es los que pongo en el libro. Uno es felicidad elemental, que es sensorial, materialista,
animalista en cierto modo, la felicidad de comer, la felicidad del sexo si quieres. El segundo es la felicidad mental. Y entonces la comida, el sexo, todo se espiritualiza, se le da trascendencia, algo hacia el mañana, hacia algo que es más importante que simplemente un instinto. Entonces, que número 1, elemental, sensorial; número 2, mental, más superior; y número 3 es cuando se subliman instintos, realidades, y entonces tenemos que pensar incluso en el más allá, en la trascendencia de algo que somos nosotros, pero que va a durar más que nosotros mismos. Las cosas no se acaban con nosotros, nuestro cuerpo se desintegra, pero están nuestros libros, están nuestras ideas, nuestros hijos, nuestros árboles, todo lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, y entonces la creatividad. Yo creo que el ser creativo es un poco esta trascendencia hacia el futuro, creando cosas que entonces no acaban con nosotros. Los grandes políticos, ¿por qué quieres tener mucho dinero? ¿Por qué quieres ser el presidente de gobierno? Por la trascendencia, por la creatividad, para que tu memoria no se acabe del todo cuando tú te acabas. Y para mí esto es quizá una de las máximas aspiraciones de la felicidad inteligente. Porque claro, a nivel elemental, pues hay mucha gente que es feliz a nivel muy elemental. Hay otra gente que no, que para ser feliz necesitan esta sublimación, esta espiritualidad de esos instintos, y entonces llegamos a lo que yo creo que es la máxima, la cúspide de la esencia humana, que es la felicidad inteligente, transmaterial, hacia el futuro. Yo añadiría eso, porque si no, cuando me Añádelo toque, con brevedad. No, porque se olvidará cuando me toque a mí, que eso es justo, además, las causas de las más graves patologías o fuentes de infelicidad, por lo menos que hay. Dicho queda, y no te va a volver a tocar, Fernando, porque se nos está terminando el programa. Y yo, como aficionado a los toros, tengo una curiosidad que quiero que me quites. También Fernando Savater es aficionado a los toros, también lo es Fernando Tola, no sé Enrique Rojas y no sé Loles León. Creo que tú llevaste a cabo una serie de experimentos en Alamedilla, en la provincia de Córdoba, con novillos e incluso en presencia de un torero del cordobés, en los cuales, colocando esos famosos electrodos en diferentes partes del hipotálamo o lo que fuera de los novillos, pues se conseguía que el novillo embistiera por la derecha, por la izquierda, que fuera a tablas, que se fuera al centro del ruedo. ¿Esto es verdad? Sí. Y vamos a llegar a un tipo de corrida de toros en la cual ya se sabrá mira, por dónde va a salir, dónde va a ir el toro. Pero esto fue una muy pequeña parte de un experimento muy largo sobre la agresividad en los toros, en el chimpancé y en los seres humanos. La paz y la guerra dependen de la agresividad que está aquí dentro, en la cabeza. Así que los toros, pues claro que sí. Y lo que intentábamos era, y lo conseguimos, el amansar al toro bravo, que no embistiera. Pero esto ya te digo... Lo hemos hecho bueno. No, pero fue una cosa muy pequeñita, porque es el estudio general de la agresividad en todas las razas, incluyendo los seres humanos, que es lo que a mí de verdad me preocupa. ¿Podemos hacer que la guerra no sea lo fundamental en los seres 20 humanos? segundos, Yo doctor. creo que sí. Loles León, ¿tú tienes camisa? Yo tengo varias camisas. ¿Nos las prestas? Una. Bueno, una te para puedo mí, para prestar. cada uno. Una para cada. Ah, bueno, sí, tengo para todos, pero bueno, en especial para ti tengo una. Muy bonita. Muy bonita. ¿Lencería fina? No, no es lencería. Es de piel, de piel. De eso, De de piel de cebolla. toro. Es de piel de cebolla. ¿Quieres que te la enseñe? ¿La llevas puesta? No, te la enseño, la tengo aquí al lado. Bueno, me quito esta piel y tengo la otra. A ver si llegas a tiempo antes de que... Sí, te quito yo el micro. No, pero no lo puedes quitar porque tengo que despedirme. Ah, sí, pues despide, yo ya me espero. Se Me, terminó, me voy con Savater, que me da morbo. se terminó el tiempo del programa y termina también aquí nuestra tertulia. No les adelanto nada, pero sospecho que el próximo jueves en esta tertulia de televisión española va a haber pelea civilizada y tomate. De modo que, si ustedes lo desean, volveremos a estar con ustedes dentro de 7 días. Y, entre tanto, y por supuesto, que intenten ser lo más felices posibles. Muchas gracias.